llega José María del Pino con un gran combate. ¿Están pasando cosas en Nueva York? Oye, la ciudad además que me tuve residente por 2 años se Oye, puso sí. entretenida justo cuando me fui. Fíjate tú. Oye, mira, no me salen las cosas. Porque hubo elecciones en Nueva York, ¿no es cierto? Fue noticia Sí, el día señor. martes, elecciones, y apareció un convidado de piedra. Alguien que no tenía ninguna chance de ganar. 34 años, musulmán, pro-palestino, socialista, en un país donde lo más socialista era Bernie Sanders y su socialdemocracia. Nacido en Uganda este gallo. Nacido en Uganda, inmigrante, gana Zoran Mandani, el nuevo alcalde de Nueva York. Lo que evidentemente, y aquí vamos con este titular, Darío, genera la irritabilidad de Donald Trump, que atribuye la victoria demócrata en Nueva York a su ausencia en las papeletas electorales y al cierre del gobierno federal. Me contaba ayer la reportera que estaba en el pool de prensa en la Casa Blanca. ¿Ya? Trump, cuando sale de la Casa Blanca, se arregla su chaqueta. Cuando va a caminar al helicóptero, Ya. va todo el camino con ese así, sonido del saluda y de repente lo mira y le dice, y se acerca. ¿Qué me quieres preguntar? Pregúntame. Y empieza a gesticular con las manos. Tenía Ayer- ganas de... Ayer, Trump saliendo de la Casa Blanca hizo esto. Y se subió Mira. al helicóptero. Uy, eso no pasa nunca. Nunca, nunca. Pero la verdad es que lo de Trump es un poco injustificado y quiero dar un contexto aquí súper importante. Yo creo que a Trump no le dolió tanto Nueva York, le dolió lo que pasó en el resto del país. Pero vamos a partir por Nueva York. Nueva York es súper demócrata, lo sabéis súper Sí, bien, Repe. claro. Súper demócrata. En Nueva York, de los 3 candidatos a la papeleta, 2 eran demócratas. Uno como independiente, pero renunció al partido para poder competir. Y el otro del ala socialista del partido, que son poquitos, ¿ok? Entonces Trump dijo, Nueva York es súper demócrata, la mayoría de la gente va a votar por un candidato de centro-izquierda en Estados Unidos, aunque hay una parte del Partido Demócrata que en Chile sería RN, digámoslo, Sí, porque allá claro. está corrido el cerco. Entonces voy a llamar a votar por el demócrata menos de izquierda. Y él escribió un tuit el día de la elección diciendo, no voten por el comunista, Mandani, no voten por ese porque va a quebrar la ciudad, le voy a quitar todos los recursos. Si es que sale alcalde, se van a arrepentir si es que lo eligen. Voten por Cuomo, que era más moderado y que había sido alcalde de Nueva York en el pasado. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre? Gana Mamdani con el 50,6% de los votos. Y por Flor de tanto, Guanacazo, ¿eh? Trump, por meterse en una disputa que no le correspondía, porque me decía mi amigo en Nueva York, aquí la gente de Nueva York no votó pensando en Trump, votó pensando en el futuro del Partido Demócrata. ¿Cuál debería ser el tipo de liderazgos para un partido que no tiene liderazgo? Pero como Trump se metió en esta discusión que no le correspondía porque ni siquiera tenía candidato en la papeleta, Claro. al final se terminó transformando en una derrota suya. Que era lo que sus asesores le decían, no te metas en esto, si Nueva York es tierra perdida, en Nueva York jamás vamos a ganar. No. O sea, no nos quieren. Pero él decidió meterse igual. Pero fíjate que esta cuestión es súper profundo el tema. ¿Y por qué se mete Trump? Porque, está bien, Nueva York no es y no será jamás probablemente un bastión republicano. Generalmente en las costas, en Estados Unidos, la costa este y la costa oeste, donde está Los Ángeles, San Francisco, son definitivamente mucho más... Las grandes ciudades más son muy progresistas. demócratas. Claro, son más progresistas, más demócratas. Pero acá Trump se tiene que haber metido, ¿sabes por qué? Porque acá hay un tema que es más profundo a que gane simplemente un demócrata o un tipo demócrata muy de izquierda. Para Trump, en la visión de Trump. Acá gana un musulmán, Sí, un inmigrante que desde el año 2018 tiene nacionalidad nacionalidad. estadounidense. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en Europa como en Estados Unidos hay una batalla cultural respecto de que las derechas están diciendo que el hemisferio occidental está traicionándose a sí mismo. Cada vez está más musulmán, cada vez está más como... A propósito, por ejemplo, del conflicto con Hamas e Israel, entonces el cuento es bien profundo, es como... Es medio filosófico, si tú quieres. que pasa es no que es simplemente derecha e izquierda. Eso Para Trump, Mandami
para que contemos un poquitito de qué se trata el candidato, representa a los 7 jinetes del apocalipsis. Exacto. Les voy a decir Pero eso algunas tiene cosas. que ver con las promesas que hizo el candidato. Para allá vamos. Primero, lo decía el repe, inmigrante. Llegó a los 7 años a Estados Unidos, nació en Uganda. Segundo, musulmán pro-palestino, en una ciudad donde está una de las mayores comunidades judías del mundo, Nueva York, Sí. fuera de Israel. De hecho, lo acusó como antisemita. Tercero, se declara, algo que en Estados Unidos era casi palabra prohibida, socialista. En un país muy anticomunista, muy antiizquierda, socialista. Cuarto, empiezan a escuchar. Sugiere, porque su gran discurso de campaña fue los costos de vida, almacenes en los barrios estatales. Sugiere farmacias en los barrios estatales, como las farmacias populares. Fijar los precios del arriendo. Oh. O sea, que los arriendos no puedan subir. ¿Qué es lo que dice Trump? Estas cosas no han Espérate. funcionado en ninguna parte del mundo. Transporte gratis. Transporte gratis en una ciudad donde el pasaje en metro cuesta $2.70 en horario valle. Pero es que sabéis que son promesas súper populistas. ¿Y sabes lo peor de todo? Que cuando Trump, con sus caricaturas, con su falta de respeto, dice esto no ha resultado en ningún lugar del mundo, no está tan lejos de la realidad. Exacto. Cuando, en la ciudad, incluso acá en Chile, tuvimos un caso con las farmacias populares que terminó bastante mal, ¿no es cierto? Cuando el Estado hace un almacén estatal, no le funciona porque al final los costos para el Estado de mantener ese almacén y de vender y la operación le sale más caro que haber subsidiado a ciertas familias O sea, para que accedan a alimentos. acuérdate el bochorno que nosotros vivimos con el gas a precio justo, po. Exactamente. Uy, se me había olvidado. Ese... Entonces, Fue un escándalo. ¿qué es lo que a dice precio Trump? justo, Ya. 150 lucas. Sí. Trump 150 dice, lucas no costaba el solo, galón de gas. no solo Mandani no me gusta como persona, porque eso es real. A Trump lo que representa Mandani no le gusta. Claro. Dice, el problema es que Nueva York está quebrado. Nueva York tiene una gran deuda y una buena parte del presupuesto de Nueva York, que son 120.000 millones de dólares, el de Chile son 86.000 millones de dólares, viene del gobierno federal. Entonces Trump dice, el problema que tengo es que si este gallo llega a fallar, el que va a tener que ir a rescatar la situación económica de Nueva York voy a ser yo. Lo que pasa es que es cierto lo que dice José María. O sea, hay cosas como... A ver, no hay que ser economista experto, porque esto lo hemos visto acá en el barrio. O sea, ni siquiera tenemos que ir tan lejos, hay que cruzar la cordillera en Argentina. La fijación de precios, por ejemplo, lo único que genera es desabastecimiento. Es lo único que genera. Lógico, ¿no? Si yo fijo el precio, el productor de aquel producto dice, no me alcanza ni para cubrir los costos. Entonces, ¿qué es lo que hago? O dejo de producir o alimento un mercado negro. Exacto. Entonces, las políticas que proponen son súper atractivas, pues. ¿Cómo no? Imagínate Transporte lo que es un público. arriendo en Nueva York. Es carísimo. A ver, Fijar el porque es arriendo, súper caro. el Nueva York precio es del arriendo, carísimo. sí. ¿Les No, cuento no. algo? Yo lo conté aquí cuando vivíamos allá y recorríamos Nueva York. ¿Se acuerdan? A nosotros, que nos subsidiaban el alojamiento en la universidad porque estábamos estudiando, Ya. el departamento de un dormitorio en Manhattan nos costaba $2.300, algo así como 2.250.000 pesos. De un ambiente. dormitorio. Un dormitorio, ¿ok? Y estaba subsidiado por la universidad. Ese mismo departamento en el barrio sin subsidio está más o menos a $3.200. 3.150.000 pesos. Impresionante. El problema de costos de vida en Nueva Sí. York es real. O sea, la gente lo pasa muy mal. Y Mamdani parece haber entendido que un discurso muy atractivo para los demócratas, ya que se habían quedado sin discurso después del triunfo de Trump, era ir por los costos de vida. Check. Eso le funciona bien. Muy ¿Dónde atractivo. se produce el debate respecto a la solución? Claro. Porque algunos decían, Mamdani, usted dice, fijemos los precios, ¿por qué mejor no construye? Usted vivienda del Estado, la administra y fija, usted, ¿por qué quiere fijarle los precios a terceros? Que a lo mejor van a dejar de arrendar sus departamentos, van a armar un mercado negro, van a buscar la forma de evadir la ley, va a distorsionar los precios del mercado, van a generar otras externalidades que no, y son además que podría positivas. afectar también los derechos de propiedad. Evidentemente. Totalmente. Y eso Ahora, en Estados Unidos es sagrado. po. en Nueva York Bueno, en existen todos lados, pero- áreas con renta estabilizada que el Estado subsidia. Pero el Estado subsidia, Ok. o sea, el Estado subsidia a las personas. Es decir,
o sea, no afecta al propietario. De hecho, no, Repe. En Nueva York, que es lo que tiene quebrada la ciudad, si ese es el problema, que aquí se van a intentar expandir programas que a Nueva York lo tienen en quiebra. Claro. ¿Ok? En Nueva York se fijaron precios que el Estado fijó, la ciudad de Nueva York ¿Ya? en este caso, en varios lugares de la ciudad. En el Harlem, en el Bronx, en Queens, en Brooklyn. Hay zonas donde tú te metes a buscar departamento y dice renta estabilizada. Ya. Eso quiere decir que esa propiedad quedó con una renta fija que cambia, no de acuerdo a lo que cambia el mercado, sino que cambia de a poquitito. Entonces, a Trump, Mamdani no le gusta. ¿Qué dice Trump? Cuando usted empieza a hacer estas políticas, yo le corto el financiamiento. Y no recibe la plata que tiene que recibir de mí. Ahora, lo que pasa es que esta cuestión también... bueno, vamos a ver qué fórmula aplica porque... Vamos a ver si lo logra concretar. o sea, bueno, eso por una parte, pero también creo que lo más sabroso de todo esto va a ser que vamos a ver una disputa permanente. Ya, Sí. cuando él gana, dice, bueno, aquí estamos, Mr. President o señor Trump, prenda la tele para que me escuche. No, es peor todavía, le dice, sé que me estás viendo. Sé que me estás viendo. Prenda Y la tengo tele. solo una cosa que decirte. Sube el volumen. Y Eso. se escucha a la gente explotar. Porque, a ver, vamos es a que, decir cosas... es que, ¿sabe qué pasa? Es que al ser tan provocador, finalmente él se convierte en una figura que le da mucho material a Trump y a los medios de Es comunicación que hay también. que decir algo. Mamdani es un fenómeno. Desde 1969 que no votaba tanta gente en la elección de Nueva York. Más de 2 millones de personas fueron a votar en la elección. Nueva York, la ciudad. El Gran Nueva York tiene 20 millones de habitantes, pero Nueva York, Una la ciudad cosa más, del es más estado pequeña. y otra cosa ¿ok? en la ciudad. Entonces, 2 millones de personas. Casi más de 70 años que no teníamos lo que se llama esa participación. El tipo en TikTok y en Instagram es un crack. Entre los jóvenes sacó el 92% de los votos. O sea, ¿es un fenómeno? Es un fenómeno. Pero ¿sabes qué capitalizó? Que el estado de Nueva York se ha caracterizado siempre por ser demócrata. Por lo tanto, la mayoría habitualmente siempre está en contra de Trump. Sí. Entonces, él capitaliza eso también y después se lanza con todas Pero estas es ideas distinto, populistas. Pri, porque él dentro del Partido Demócrata era el outsider. No era el candidato del demócrata de tomo y lomo. De hecho, si tú revisas, por ejemplo, el neoyorquino que vive hace más de 10 años en Nueva York, ¿sabes quién ganó entre ellos? Cuomo, el competidor. Son los neoyorquinos que llegaron los últimos 10 años y los más jóvenes que accedieron al voto, donde él saca más del 70% de los votos y termina ganando. Entonces, Ya, ¿por qué es le buena esa preocupa a lectura. Trump? Porque es un fenómeno. Claro. Es un fenómeno que le está marcando un discurso para el Partido Demócrata en todo el país, porque él no puede ser presidente de Estados Unidos. Porque no nació en No Estados nació en Unidos. Estados No, Unidos, pero ni es hijo de Estados Unidos. acá el meollo del asunto también, en línea con lo que dice José María, es la batalla cultural, sobre todo en la gente joven. O sea, Charlie Kirk lo que hacía era precisamente dar esa batalla cultural en las universidades, en los foros, debatiendo, qué sé yo, todo el cuento. Que gane este tipo, y sobre todo con mucha fuerza en la gente joven, es un traspié para el proyecto de largo plazo también. Claro, del porque Partido captó el Republicano y del voto de los trumpismo. nuevos votantes. Que De los nuevos Trump había electores. crecido mucho entre los más jóvenes. Fíjense que a propósito de los seguidores de Trump, ni un día le duró la alegría a Mamdani. Porque se presume que los seguidores de Trump son los que estarían detrás de esto que le ocurrió. A ver. Que fue un hackeo A y ver. que lo vamos a comentar con ustedes. ¿Ok? Video del momento en que él estaba en su concentración, ¿no es cierto? Va a llegar Mamdani y ¿qué aparece en la pantalla? Trump Pero el hackeo fue la pantalla de... es tu presidente del acto de celebración de la Ah, alcaldía. estaba en vivo. No es que esto se haya subido y se hackeó. No, Trump es tu presidente. Así, encima, antes de que Zora Mamdani saliera a hablar. ¿Se habrá ¿No es hackeado cierto? o se metió una espía ahí? No sé. ¿Un yo. infiltrado? Habrá habido un infiltrado. Claro. El viejito que instalaba las pantallas habrá sido trampista. No te lo puedo No sabemos. creer. Con razón le dijo, sé que me estás viendo, sube el volumen. Pero alguien le hizo esto justo antes que él saliera a celebrar su victoria en Nueva York, que vuelvo a insistir, más allá de la conversación que uno pueda tener sobre sus propuestas, Zoran Mamdani es un fenómeno mediático en Estados Unidos, Bueno. es un fenómeno electoral en la ciudad
más importante del país. Sí. Le ganó también al Sí. establishment. Él era un aparecido entre su partido. Oye, si era asambleísta del Consejo Municipal de Queens. Pero es que por ¿sabes lo dos que pasa? Que periodos. acá hay varias paradojas. Porque aquí estamos, por ejemplo, la primera. Nueva York claramente es la capital, no solo del mundo, como se dice, es la capital del capitalismo. El Telnice. Es la capital financiera de toda la Sí. tierra. Esa es la capital del capitalismo. ¿Ah? La ciudad que nunca duerme, como decía una carta hoy día en el Mercurio. La ciudad que nunca duerme, obviamente donde se tranza, donde está la especulación, donde el mercado inmobiliario ha sido el promotor de estas super torres. Todo el mundo empezó a imitar a Nueva York, mientras más arriba construíamos, más poderosos. O sea, por eso digo, nos deja ser una paradoja que hoy día llegue a Nueva York un político tan de izquierda, porque no es simplemente demócrata, sino que es un demócrata muy de izquierda. Y que dice en su discurso, insisto, porque para Chile cuesta entenderlo, porque acá tenemos Partido Socialista y una candidata a presidente que es comunista. Para nosotros es más usual que exista una izquierda dogmática Sí, claro, dentro claro. del país. En Estados Unidos esto no es común. Bernie Sanders, ¿se acuerdan de Bernie Sanders? Que era ya lo más socialista. Era lo más socialista que había y en realidad si uno veía su programa era un socialdemócrata europeo. Exacto. O sea, una cosa... Que él diga yo soy un demócrata socialista no solo está generando una batalla cultural en el país del capitalismo, está generando una batalla dentro de su propio partido. Otra cosa, otra paradoja. Hace 25 años, obviamente aquí yo quiero que se entienda la distinción que voy a hacer, pero lo que pasa es que el tiempo ha pasado y ha curado muchas heridas. Fueron radicales musulmanes los que atacaron Las Torres Gemelas. Nueva York, la Torre Gemela. Y hoy día dirige un musulmán. Tú dirás, pero confundáis los yihadistas con... Estoy de acuerdo. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero acuérdense que ¿qué pasó después del 11 de septiembre de 2001? No, la discriminación fue feroz. O sea, alguien andaba, una Sí. mujer andaba tapada la cabeza, había un gallo con un turbante, Sí. o tú decías simplemente que eras musulmán, o tenías cara de árabe. Sí. Este es un Y musulmán. ya sui la generis. gente se alejaba, te discriminaba. O sea, no sé si me explico. Independiente que se entiende que no confundir el Islam con el yihadismo Es que, islámico. Que... Eso fue muy llamativo en esta elección. Por eso te digo que Porque es una paradoja más. ayer de hecho conversaba con un amigo por Instagram y yo le decía, explícame un poco, porque bueno, no estuve en la calle en Nueva York para sentir lo que era la pulseada, ¿no es cierto?, de un país que tiene recelo contra el mundo musulmán, eso es evidente. Pero me decía, sí, pero es que un musulmán sui generis, porque es pro-gay, es feminista, es súper liberal, valóricamente hablando, no ocupa turbante, por ejemplo, entonces... Es un musulmán que la ciudad, como en la expresión pública, no conocía. Es como un musulmán súper moderno, en el fondo. Y eso también descuadró, porque parece ser un musulmán muy occidentalizado en ese sentido. Claro. Con los principios de Pero la mira democracia, atrás, la mira la tolerancia. imagen anterior. Muéstrame la imagen anterior, por favor, señor director, o cuando está ahí con Bernie Sanders en el púlpito. ¿Se puede retroceder o no? Porque, perdón, ahí está, mira atrás de él. Claro. Y ellos no son musulmanes en todo caso, o sea, ese turbante es más de la India, pero a lo que voy es abierta, o sea, ¿cachai? O sea, es un detalle cultural importante. Po. Es que también Nueva York, que es una de las ciudades más cosmopolitas de Estados Unidos. O sea, la cantidad de comunidades entre latinos, asiáticos, del sudeste asiático, de Irlandeses, Europa, de todo, es judíos, enorme. O sea, Porque a mí me da la sensación de que como esta guerra recién comienza, porque él ya es el electo y se empiezan a lanzarse dardos o a provocarse, quien más se pica es Donald Trump. Porque resulta que uno puede ir en contra de sus propuestas, de sus ideas, pero ya cuando pasa a un tema más personal, mira, hay una declaración de Donald Trump que se refiere al aspecto físico. ¿Podemos revisarla? Miren, With por state favor. and local elections coming up Tuesday, we asked the president about the highly anticipated mayoral race that includes former New York Governor Andrew Cuomo and Zohran Mamdani. Zohran Mamdani, 34-year-old Democratic socialist. He's the front Communist, not socialist, communist. He's Some- far worse than a socialist. Some people have compared him to a left-wing version of you, charismatic, breaking the old rules. What do you think about that? Well, I think I'm a much better looking person than him, right?
Pero ¿cómo? Esta cuestión dice que tiene eso? Trump de... No, pero bueno, y no dijo nada más después, dijo eso. Esto que tiene Trump de estar constantemente, pero lo ha hecho muchas veces y lo ha hecho con mujeres, lo que también es muy feo, de estar constantemente opinando del cuerpo y de cómo luce la otra persona. Es que esto Muy de evidencia... otra generación, que está bien, él tiene casi 80 años, ¿no es cierto? Pero muy desubicado Ya, también. pero él además tiene una personalidad muy narcisista. O sea, esta respuesta demuestra también en parte eso, porque decir que él considera que él es una persona mucho más atractiva que él. Y yo entiendo que la respuesta del nuevo alcalde de Nueva York fue como, yo estoy preocupado de El costo de la del vida. costo de la vida, o sea, lo que realmente le importa a la gente, o sea, no pisó el palito. Porque además, mira, por eso te digo, va a ser una pelea tan sabrosa mediáticamente o con reacciones o, no sé, declaraciones tan insólitas que esta cuestión recién está partiendo. Es que de hecho, aquí vamos a ver una pelea antagonista. Vamos a ver a Trump con Mamdani constantemente peleando. Porque, insisto, Nueva York necesita mucho dinero del gobierno federal. Nueva York, durante la alcaldía anterior de Eric Adams, pasó realmente momentos complejos. Biden lo rescató varias veces. Al final terminó diciéndole, no te voy a rescatar más, no tengo más dinero para pasarte. ¿Por qué? Por la crisis de migrantes que había en Nueva York. Bueno, ahora hay un alcalde pro inmigrante. Eric Adams, para que ustedes sepan, se gastó $2.000 millones en hoteles de Nueva York para darle vivienda a los migrantes ilegales que llegaron a la ciudad. $2.000 millones. Y fue muy criticado por eso, ¿no es cierto? Bueno, Mamdani también propone una visión pro inmigrante. Entonces lo que se está preguntando la Casa Blanca por el otro lado es, ¿y este de dónde va a sacar la plata para hacer todas esas cosas? Va a venir a pedirla a nosotros. Y nosotros no le vamos a pasar la plata para eso. Nueva York no es capaz de tener un presupuesto autosustentado Pero por ello. además Es que ¿sabéis qué? Además, ahí tiene, solamente para agregar, para que no se me vaya la idea, es que esa va a ser la excusa perfecta de cuando le digan, oye, pero no cumpliste las propuestas, pero si no me están pasando plata. No, bueno, por supuesto que esa va a ser la discusión, Sí, y no te queda ninguna duda, pero además hay algo que él no va a poder soslayar, que es haber prometido el transporte gratis, el transporte público gratuito. Porque esa es una promesa que toca el bolsillo Claro. de la gente más vulnerable de Nueva York. En Nueva York la gente, digamos que la gran mayoría se mueve, digamos, en taxi. No es una ciudad, por lo menos Manhattan, no es un lugar donde tú digas el transporte público apoyante, como en Europa, que la gente no necesita Ni tener auto. nada. Sí. Es más complejo. Nueva York es una ciudad súper compleja. Claro. Y la gente, digamos, con más recursos se mueve o en taxi o en sus propios vehículos, Sí. algunos en bicicleta también. Pero la gran mayoría de la gente que trabaja en Nueva York y que tiene que entrar a Manhattan, salir de Manhattan, que presta servicio, la gente más vulnerable, la gente más trabajadora, de la clase trabajadora, anda en transporte público. Sí, y eso no se lo va a perdonar. ¿Y sabes por qué el Exacto. transporte público, como Y es eso- todos los días y más de una vez al día, te lo recuerda a cada rato? Exacto, cuando tenés que pagar $2,7 Sí. en hora valle, no me quiero ni imaginar cuánto será la hora punta, pero además que eso toca muy fuerte el bolsillo de las personas, pero eso además es muy caro. O sea, si tú me estás diciendo dónde vas a sacar recursos para atender a inmigrantes o dónde vas a sacar recursos para hacer los almacenes a precio no sé qué, justo, yo te digo, ¿y dónde vas a sacar la plata para una promesa que es muy heavy? Porque toca directamente el bolsillo. Bueno, lo que Trump dice es, ustedes que ahora lo aplauden, van a dejar de aplaudirlo cuando tenga que subirle los impuestos al 55-60% como lo hacen países socialistas que tienen este tipo de políticas. Y a Estados Unidos, si hay algo que a la gente le duele, Son los son los impuestos. impuestos. Pero le duele mucho. Espérate, ¿y este gallo tiene planteado subir? Lo que pasa es que la ciudad tiene impuestos de ciudad, Claro. que son alrededor del 1-2% en este momento sobre el impuesto estatal, sobre el impuesto federal. ¿Ya? En Estados Unidos se pagan 3 capas de impuestos. Pero Nueva York es de las ciudades que tienen impuesto de ciudad. No todas lo tienen. Nueva York lo tenía. ¿Por qué? Porque ya necesita recaudar más. Sí, hay una probabilidad que Nueva York suba el impuesto de la ciudad para financiar precisamente el transporte público y otras cosas. Y ahí es donde la gente empieza a ver cómo se traducen en realidad las promesas que en principio gustaron. Entonces, por eso hay analistas que dicen, veamos a Mamdani en 6 meses más.
Porque ahora es muy popular, pero otra cosa es con guitarra, ¿no es cierto? A lo mejor Mamdani sorprende y le marca al Partido Demócrata una ruta que podría llevarlo a derrotar a quien reemplace a Trump en el futuro. A lo mejor cae estrepitosamente, no le funciona, termina con la ciudad sin poder financiar sus propuestas y termina transformándose en otra desilusión para los partidos demócratas. Ahora, él tiene promesas súper claras. El tema del transporte público gratuito. O sea, eso es una promesa, compadre. Porque una cosa es decir, vamos a Cara y populista. vamos a bajar. No, es muy cara porque además la gente va a tener probablemente poca paciencia para que se cumplan ese tipo de promesas. Porque si su eslogan es bajar el costo de la vida y lo quiere hacer a través de los pilares que son transporte público gratuito, Vivienda. el tema de los almacenes estatales para productos, digamos, más baratos, Fijación de precios de la renta. fijación de precios de los arriendos. Vamos a ver cómo le resulta, porque, mira, uno podrá estar de acuerdo con el señor Trump y todo, pero hay cosas que dicen que son bastante ciertas porque se demuestran empíricamente, son demostrados empíricamente, hay cosas que no funcionan. ¿Sabes qué puede pasar además? Que puede ser incluso peor, que ese costo de la vida pueda subir. Porque Trump, no tengo ni una duda, que va a hacer todo lo posible para que él no pueda cumplir su programa. Y es más, finalmente se provoque todo lo contrario. Lo que podría ocurrir, por ejemplo, si se pretende estabilizar la renta, es que para aquel que tiene un departamento en arriendo, ya no sea atractivo arrendarlo, sino más bien venderlo e irse a otra ciudad a comprar esa inversión que tenía. Y eso que es lo que genera que al final disminuyan los departamentos disponibles. Cuando disminuyen los departamentos disponibles, termina aumentando el precio. Es decir, ese es el tipo de discusión que se da. Pero insisto, yo creo que aquí lo que hay que remarcar como punto inicial, ¿es un fenómeno Mamdani? Es un fenómeno. Claro. ¿Arrasó entre los jóvenes? Arrasó entre los jóvenes. Tiene a los demócratas súper entusiasmados con este discurso en inglés de el affordability, de hacer la vida más accesible, de poder tener más dinero para vivir. Tiene súper entusiasmados a los demócratas, lo están repitiendo todo en todo el país. ¿Va a cumplir sus promesas? Lo vamos a ver en algunos meses más. ¿Va a permitirle Trump cumplir sus promesas? Lo vamos a ver en unos meses más. Sí, claro. ¿Se va a transformar en el principal antagonista de Donald Trump, que a todo esto ayer cumplió 5 años desde que ganó la elección, un año desde que ganó la elección presidencial? Vamos a verlo, pero aquí se abre un capítulo que va a estar sabroso y que me imagino que durante el próximo año vamos a ver en este wall una serie de videos y de improperios que van a ir palabras iban, Acá hay palabras dos venían. cosas. Yo creo, si el tipo empieza a cumplir sus promesas, si el tipo empieza a tener éxito con sus promesas, vamos a ver, yo creo que esos improperios y esas cosas. Si el tipo no le funciona, yo creo que vamos a ver un silencio, esto es una apreciación totalmente personal, un silencio rotundo de Donald Trump diciendo que caiga por su propio peso. Yo ya les dije ya. No sé si me explico. Pero Trump Depende del resultado de él. Pero Trump tiene las facultades de asfixiarlo económicamente. Trump tiene la facultad de cortarle, sí, el financiamiento federal. Tiene la facultad o reducírselo Esa es significativamente. la mejor herramienta que tiene él para hacerle... Pero ojo que a Trump para todavía no jugarle le en aprueban contra. el financiamiento federal porque ¿Qué? su gobierno está en receso. Exacto. No ha habido acuerdo en el Congreso para el presupuesto de la nación. Fíjense que lo que podría ocurrir también, haciendo ficción, es que Trump, si lo ve que no cumple, y sobre todo porque Mamdani no ganó por el discurso de la seguridad, habiendo una sensación de inseguridad grande en Nueva York. Ganó por el discurso de hacer la vida accesible. Pero supongamos que volvieran a aparecer en materia de seguridad los apuñaladas múltiples, lo que está ocurriendo en lugares como el Harlem, Bronx, en lugares del buró de Queens, por ejemplo. Bueno, ¿y qué pasa si Trump, como lo ha hecho con otras ciudades, le despliega a la Guardia Nacional sin su permiso? Le manda al ejército a las calles de Nueva York. Intenta demostrar, yo les vengo a poner orden porque ustedes eligieron Claro. la cueca en pelota, yo les vengo a poner orden. Esa podría, lo está haciendo con el alcalde de Chicago, que también es otra ciudad súper demócrata. Entonces, ¿por qué? Porque Trump hace esas cosas por decreto. Entonces, el próximo año podemos ver que ocurran muchas cosas. Pero va a Muchísimas estar posibilidades de interesante, enfrentamiento. yo creo que esto va a estar muy interesante ver cómo se desarrolla la realidad política.